Un día era una brillante estudiante de medicina con un coeficiente intelectual de 142, la mente más aguda en mi generación, lista para desentrañar los secretos del cuerpo humano. Al siguiente, o al menos 4 años de infierno después, mi cerebro estaba tan destruido que tenía el IQ de un niño de 7 años, una mente fragmentada y perdida en el laberinto de la psicosis. Mi historia es la prueba viva, cruda y dolorosa, de que las pastillas que prometían potenciarme para estudiar casi me mataron, me arrastraron al abismo más oscuro, pero Dios, con su poder sobrenatural, reconstruyó mi mente, neurona por neurona, mejor que antes. Me arrancó de las garras de la muerte, física y espiritual, y me dio una nueva vida, un nuevo propósito. Hola a todos, soy Ana Sofía Mendoza Castillo, y hoy, a mis 29 años, les hablo desde Boston, Massachusetts, donde soy residente de psiquiatría en Harvard Mass General, un lugar que alguna vez creí inalcanzable. Soy la fundadora de la organización Mentes Renovadas, autora, conferencista y, lo más importante, llevo 6 años y 7 meses completamente limpia y libre, una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero esta historia no empieza con éxito, no. Comienza con la desesperación asfixiante de una joven de 22 años, hija de inmigrantes mexicanos, José Mendoza, un mecánico incansable que doblaba la espalda bajo el sol de Dallas, y Carmen Castillo, una mujer de fe inquebrantable que limpiaba casas ajenas para que la nuestra siempre estuviera impecable. Yo fui la primera en mi familia en pisar una universidad, becada totalmente con $89,000 al año, tras graduarme como valedictorian de la WT. White High School en 2015, con un MCAT de 518 y un GPA de 3.97. Mis padres soñaban con verme convertida en doctora, y ese sueño, esa expectativa, se convirtió en mi obsesión más tóxica. Una presión abrumadora por no fallar, por ser la perfecta, la que abriría las puertas para todos los que vinieran después de mí. Esa presión invisible fue el catalizador que me llevó a un abismo de drogas que casi me cuesta la vida. Mi llegada a la University of Texas Southwestern Medical School en agosto de 2015 fue, para mi familia y para mí, un momento de inmenso orgullo. Pero lo que no sabíamos, lo que nadie me había preparado para enfrentar, era que ese primer semestre se convertiría en un verdadero infierno. Una inmersión forzada en una realidad académica que rápidamente empezó a ahogarme. La carga horaria era una monstruosidad. 32 créditos, casi el doble de lo que se consideraba normal para un estudiante de medicina. Las disciplinas eran gigantes implacables que devoraban mi tiempo y mi energía, exigiendo una dedicación sobrehumana. Anatomía, un laberinto intrincado de huesos y músculos que debía memorizar al detalle. Bioquímica, un torbellino de reacciones químicas y fórmulas complejas que me volaban la cabeza. Histología, el mundo microscópico de los tejidos que requería una precisión obsesiva. Embriología, el milagro del desarrollo de la vida desde sus inicios. Y ética médica, una materia que, irónicamente, se convertiría en un concepto tan distante y ajeno a mi propia realidad futura, tan lejos de la moralidad que me habían inculcado. Mi vida, antes llena de los pequeños placeres familiares, se redujo a los libros y las paredes del campus. Estudiaba entre 14 y 16 horas diarias, sin un segundo de descanso real. Mis ojos se quemaban, mi cabeza palpitaba, y mi alma se sentía vacía. ¿Y dormir? Dormía apenas 3 o 4 horas por noche, si es que la ansiedad y el miedo al fracaso me lo permitían. Mi cuerpo y mi mente estaban en un estado de agotamiento constante, una fatiga crónica que me carcomía por dentro. Pero no podía parar. No me lo permitía. La presión, la expectativa de mis padres, el ser la primera, me impulsaban más allá de mis límites físicos y mentales. Y entonces llegó. En octubre de 2015, recibí mi primera nota B en un examen de bioquímica. Una B. Para la mayoría de mis compañeros, sería una nota aceptable, incluso buena, pero para mí, la
valedictorian, que había entrado con un MCAT score de 518 y un GPA de 3,97. Fue un golpe devastador, una puñalada directa a mi autoestima, un mazazo brutal a mi identidad. Un B era sinónimo de fracaso, una mancha imborrable en mi expediente inmaculado, una sentencia de mediocridad que resonaba en mi cabeza. El pánico me invadió por completo, un terror frío y paralizante que me heló hasta los huesos. Sentí que estaba al borde de un precipicio, que todo mi esfuerzo se iba por el desagüe, que mi beca estaba en peligro, que todo mi futuro, y con él el futuro de mi familia, se desmoronaba ante mis ojos. Era un terror irracional, pero en ese momento era mi única y cruel realidad. Para agravar la situación me sentía como un pez fuera del agua en mi propia clase, una extraña en un mar de privilegio. Yo era la única latina en una cohorte de 230 estudiantes, una excepción en un mundo de conexiones y herencias. El 73% de mis compañeros venían de familias de médicos, compadres, abuelos y tíos, que les habían inculcado la medicina desde la cuna, que les habían abierto puertas. Y el 81% de ellos había tenido el lujo de acceder a preparatorios carísimos, cursos de élite que les daban una ventaja brutal, una preparación que yo, con todo mi esfuerzo y mi beca, nunca pude tener ni soñar. Eran todos brillantes, bien conectados, seguros de sí mismos, y yo, a pesar de mis propios logros, sentía que siempre estaba un paso atrás, siempre tratando de alcanzar, de demostrar que era lo suficientemente buena, digna de mi lugar en esa prestigiosa institución. La comparación era aplastante, una voz constante en mi cabeza que me gritaba que tenía que ser mejor, que tenía que esforzarme el doble, el triple, para justificar mi existencia allí. Esa presión invisible, esa sensación de no ser suficiente, me empujó a la desesperación más absoluta, a un agotamiento que nubló mi juicio y me hizo dudar de cada fibra de mi ser. No sabía que lo peor, lo verdaderamente destructivo, estaba aún por venir, disfrazado de una solución mágica que prometía rendimiento ilimitado, pero que solo ofrecía la destrucción total. Yo estaba al borde del abismo, y no había nada, ni la ciencia ni mi propio intelecto, que pudiera detenerme. Estaba en el límite. Aquellas interminables horas de estudio, las noches en vela que sumaban apenas 3 o 4 horas de sueño, y la maldita B en el examen de octubre. Todo se combinaba en una sinfonía de pánico que me gritaba que no era suficiente. Sentía el peso de las expectativas de mis padres, José y Carmen, y el miedo abrumador a defraudarles. La obsesión por la perfección me carcomía. Era el 12 de noviembre de 2015, las 11:47 de la noche, y mi cuerpo y mi mente estaban al borde del colapso en el cuarto piso de la fría biblioteca médica. Si esta historia te está impactando, te invito a unirte a nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscribirse para no perderte ninguna de estas poderosas historias de transformación. En ese momento de vulnerabilidad extrema, se acercó a mi cubículo Bradley Mitchell, un compañero de clase, hijo de un neurocirujano. Él, con su aire despreocupado y su permanente buen aspecto, siempre parecía tenerlo todo bajo control. Me miró, notando mi visible agotamiento, y su voz sonó suave, casi como la de un salvador. «Ana, te ves exhausta», me dijo con una sonrisa que en ese momento me pareció compasiva, pero que hoy sé que era la puerta a mi destrucción. «Toma esto. Todos lo usan. Es solo Adderall, 10 miligramos. Te ayudarán a enfocarte». Mi corazón latió con fuerza, no por la pastilla, sino por la tentación. Había escuchado las historias de otros estudiantes que usaban esas píldoras mágicas, pero siempre me había mantenido al margen. Mi abuela, doña Carmen, y mi madre me habían inculcado valores de esfuerzo y honestidad. Pero en ese instante, el miedo a fallar era un gigante que eclipsaba cualquier principio. «No puedo fallar», me repetía, sintiendo que perder mi beca y defraudar a mi familia sería mi fin.
La desesperación me empujó, y mi mano temblorosa aceptó esa pequeña pastilla naranja. Fue una dosis de 10 miligramos de Adderall IR, de liberación inmediata. El efecto fue instantáneo, y a mis ojos, milagroso. La niebla que nublaba mi mente se disipó como por arte de magia. De repente, no solo estaba despierta, sino hiperenfocada. Las palabras de los libros de anatomía y bioquímica, antes borrosas por el cansancio, ahora saltaban a mi vista con una claridad cristalina. Sentí una ráfaga de energía, una capacidad intelectual que nunca había experimentado. Estudié 19 horas consecutivas. 19 horas, memorizando 200 páginas sin sentir una pizca de cansancio, hambre o sed. Era como si mi cerebro fuera una máquina perfecta, incansable, absorbiendo conocimiento a una velocidad vertiginosa. El resultado del examen siguiente fue la validación definitiva, un 98%. La mejor nota de la clase. Lo había logrado. La euforia y el alivio me inundaron. La pastilla no era una droga, era la solución. Una herramienta estratégica. Me convencí a mí misma, la clave para competir en este ambiente de élite. Durante la fase 1, uso estratégico, de noviembre de 2015 a mayo de 2016, solo tomaba entre 10 y 20 miligramos de Adderall, exclusivamente antes de los exámenes más importantes. Gastaba entre $5 y $10 por píldora, un total de $340 en ese periodo. Una inversión que me permitía mantener mi GPA en un sólido 3.95. Creía ciegamente que tenía el control, que era capaz de manejar esa sustancia para mi beneficio, sin darme cuenta de que cada pastilla era una cadena que se forjaba alrededor de mi alma, y que esa puerta al éxito que yo pensaba haber abierto, en realidad, me conducía a un infierno inimaginable. Ese 98% en el examen, esa nota perfecta que me valió el Adderall, se convirtió en mi justificación, mi pasaporte a un engaño devastador. Me convencí a mí misma de que había encontrado la píldora mágica, una herramienta indispensable para competir en ese mundo brutalmente exigente de la medicina. Desde noviembre de 2015 hasta mayo de 2016, viví en lo que llamé la fase 1, uso estratégico. Me juraba a mí misma que solo usaba el Adderall, entre 10 y 20 miligramos, antes de las pruebas cruciales, para esos exámenes donde cada décima contaba. Gasté un total de $340 en ese periodo, comprando las pastillas en el mercado universitario clandestino, justificando cada dólar como una inversión necesaria en mi futuro. Mi GPA se mantuvo en un impresionante 3.95, y cada buena calificación reforzaba la ilusión de control, la mentira de que yo era la arquitecta de mi propio éxito, la maestra de mi destino. Solo para los exámenes importantes, me repetía, una y otra vez, ahogando la pequeña voz de alarma que a veces intentaba colarse. Para que no te pierdas ni un solo detalle de cómo Dios obró en mi vida y en la de otras personas, te invito a activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en saber cuando subamos un nuevo video. Pero la presión en la Facultad de Medicina no disminuía, solo aumentaba. Cada semestre traía nuevas montañas de estudio, nuevas expectativas, y esa herramienta estratégica que creí dominar empezó a dominarme a mí. Fue una transición insidiosa, casi imperceptible al principio, hasta que me encontré de lleno en la fase 2, uso regular, que duró de junio de 2016 a diciembre de 2017. La idea de estudiar sin la pastilla se volvió impensable, una traición a mi propio rendimiento. Mi rutina se transformó en una sinfonía de químicos. Empecé el día con Adderall XR de 30 miligramos por la mañana, una dosis de liberación prolongada que me garantizaba horas de enfoque implacable. Pero el efecto no duraba lo suficiente. A media tarde, cuando la concentración comenzaba a flaquear, venía la Ritalina de 20 miligramos, una patada de energía para mantener el ritmo. Y las noches, esas noches interminables de estudio, las conquistaba con 200 miligramos de modafinil, una pastilla que prometía mantener mi cerebro funcionando como una máquina bien engrasada, sin necesidad de dormir.
Mi costo mensual por estas sustancias se disparó a $450. ¿De dónde sacaba el dinero? Eso era un rompecabezas que siempre lograba resolver, recurriendo a lo que fuera necesario, aunque ya empezaba a sacrificar otras cosas. La obtención de las drogas se convirtió en una operación clandestina y cada vez más audaz. Desarrollé un talento para la manipulación y el engaño, una habilidad que hoy me avergüenza profundamente. Visitaba a 3 médicos diferentes, cada uno con una historia falsa, un diagnóstico inventado que justificara la receta. Al doctor Richard Walsh, un psiquiatra, le mentía sobre un supuesto TDAH. A la doctora Jennifer Chen, una clínica general, le hablaba de narcolepsia para conseguir Ritalina. Y al doctor Michael Roberts, un neurólogo, le pedía modafinil alegando la necesidad de mantenerme despierta para mis futuras guardias nocturnas. Mi ética, mis principios, se estaban desvaneciendo con cada mentira, con cada pastilla que engullía. Los primeros signos alarmantes de que mi cuerpo ya estaba pagando un precio altísimo comenzaron a aparecer, pero yo los ignoraba, los atribuía al estrés. Perdí 25 libras de peso, pasando de 130 a apenas 105 libras. Mi figura se volvió demacrada, mis huesos marcados, y el reflejo en el espejo era el de una extraña. Mi corazón, que antes latía con la normalidad de la juventud, ahora martilleaba en mi pecho de forma constante, una taquicardia persistente de 110 latidos por minuto, incluso en reposo. La insomnia, antes esporádica, se volvió crónica, una tortura diaria que me dejaba exhausta, pero incapaz de apagar mi mente. Mi cuerpo gritaba auxilio, pero yo lo silenciaba con más drogas, más cafeína, más horas de estudio. La racionalización se había arraigado profundamente. Ana, no puedes permitirte fallar. Eres la esperanza de tu familia, la primera en la universidad. Estas pastillas son tu única forma de sobrevivir. Me decía a mí misma, ahogando cualquier duda, cualquier remordimiento. Creía que estaba en control, que las drogas eran mi aliadas, que sin ellas, todo mi esfuerzo se desmoronaría. No podía ver que la ilusión de control era el primer síntoma de una adicción que ya me había tomado por completo, arrastrándome inexorablemente por una espiral descendente que me llevaría a la destrucción total. Mi vida se había convertido en una vorágine de pastillas y estudios, un ciclo incesante donde la fase 2, uso regular, ya no era suficiente para mantener mi fachada de excelencia. La mentira se hizo más grande, el engaño más complejo, y el control que creí tener sobre las drogas se desvaneció por completo. Me hundí en un laberinto de dependencia, una desesperación química donde mi mente brillante se estaba deshilachando a cada dosis. Mi historia es un testimonio de hasta dónde puede llegar una persona bajo la influencia de las adicciones. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de advertencia y esperanza, por favor, comparte este video. Podría ser la luz que están esperando. La fase 3, polifarmacia, entre enero de 2018 y mayo de 2019, fue el clímax de mi autodestrucción. Mi rutina diaria era un calendario de muerte. A las 4:00 am, empezaba el día con 400 miligramos de modafinil, junto con una dosis brutal de 600 miligramos de cafeína en café, una mezcla explosiva que me hacía sentir como un motor sobrecalentado, quemando mi interior. A las 6:00 am, seguía con 60 miligramos de Adderall XR. A las 10:00 am, 40 miligramos de Ritalina. A las 12:00 pm, 30 miligramos de Adderall IR para el empuje de la tarde. A las 6:00 pm, una dosis de 70 miligramos de Vyvanse. Mi cuerpo y mi mente estaban constantemente bombardeados por estimulantes. Y la ironía era que, después de toda esa estimulación, necesitaba lo opuesto para apagarme. A las 10:00 pm, tomaba 2 miligramos de Xanax y a las 2:00 am, 20 miligramos de Ambien, solo para robarle al sueño unas míseras 2 horas. En total, 260 miligramos de anfetaminas diarias, 10 veces la dosis terapéutica.
Mi cuerpo era un campo de batalla químico en constante guerra. El costo de esta locura era exorbitante, $2,800 al mes. Para una hija de inmigrantes con una beca, era una fortuna inalcanzable. ¿Cómo lo conseguía? Engañando. Me había convertido en una maestra de la manipulación, una experta en forjar historias y síntomas. Al doctor. Richard Walsh, mi psiquiatra, le mentía sobre un falso TDAH para obtener Adderall. A la doctora Jennifer Chen, mi médica general, le inventaba narcolepsia para conseguir Ritalina. Y al doctor Michael Roberts, el neurólogo, le juraba que necesitaba modafinil para mis largas noches de trabajo. Una mentira que él, confiado, creía. Pero no era suficiente. También me metí en la dark web, comprando pastillas con Bitcoin, gastando $3,000 solo en 2018. Formaba parte de una red de 12 estudiantes donde compartíamos y vendíamos recetas. Y, en un acto de desesperación aún mayor, hacía viajes mensuales a Ciudad Juárez, México, a solo 3 horas de Dallas, cruzando la frontera de forma ilegal y peligrosa para abastecerme de más drogas. Mi vida financiera era un desastre absoluto. Trabajaba en 3 empleos diferentes. Desviaba mi préstamo estudiantil para cubrir los gastos de mi vicio, y no dudaba en vender mis pocos y preciados pertenencias para mantener la máquina en marcha. Mi computadora, mis libros más valiosos, mis joyas familiares, todo se fue para alimentar mi adicción. No había límite para lo que haría por una pastilla más. La promesa de la píldora mágica me había convertido en una esclava, atrapada en un laberinto de drogas y desesperación, perdiendo el control por completo y sin siquiera vislumbrar el abismo al que me dirigía. La catástrofe era inminente. Después de haberme sumergido en ese laberinto infernal de polifarmacia, engañando a médicos y a mí misma, mi mente y mi cuerpo estaban al borde del colapso total. Los estimulantes, que una vez me prometieron la cima de la inteligencia, me habían arrastrado a la cima de la locura. La brillante estudiante de medicina que fui, la esperanza de mis padres, se había transformado en una sombra, desnutrida y delirante, con una catástrofe irreversible asomándose en el horizonte. Si siente que mi historia le conmueve o le da esperanza, demuéstrelo con un me gusta en este video. Cada me gusta me dice que este mensaje es importante y que debo seguir compartiendo. El día que todo se vino abajo, el 13 de mayo de 2019, quedó grabado a fuego en mi memoria, o en lo que quedaba de ella. Era una mañana cargada de tensión, la del temido examen USMLE Step 1, la prueba que definiría mi futuro como médica. 228 estudiantes estábamos en el auditorio principal, todos con los nervios a flor de piel. Yo, sin embargo, estaba librando una batalla mucho más oscura. A las 8:09 a.m., en un intento desesperado por garantizar el éxito, tomé una dosis masiva, 120 miligramos de Adderall y 80 miligramos de Ritalina. La cantidad era obscena, incluso para mi ya altísima tolerancia. Para las 8:45 a.m., mi cuerpo respondía con una urgencia aterradora. Sudaba profusamente. Los temblores en mis manos eran tan visibles que la pluma se me escapaba. El examen comenzó a las 9:00 a.m., pero mi mente ya no estaba en las preguntas. A las 9:15 a.m., la catástrofe se hizo pública. En medio de un silencio sepulcral, me levanté abruptamente de mi asiento, mis ojos inyectados en sangre, mi voz rasgada por el terror, y grité: «Las respuestas están vivas. Me están hablando». El auditorio entero se quedó helado. Las miradas de mis compañeros, que antes me veían con admiración, ahora estaban llenas de puro horror. Al minuto siguiente, a las 9:16 a.m., mi cuerpo convulsionó violentamente. Caí al suelo, presa de una convulsión tónico-clónica generalizada. Mis músculos se contraían, mi respiración se detuvo, y a las 9:17 a.m., mi corazón, exhausto por el bombardeo de estimulantes,
Simplemente paró. Una parada cardíaca completa. La doctora Patricia Moore, una de mis profesoras, que estaba presente, se lanzó a asistirme. Entre las 9:18 y las 9:23 am, ella me practicó reanimación cardiopulmonar. Cada minuto era una agonía, un limbo entre la vida y la muerte. Finalmente, a las 9:24 am, una desfibrilación exitosa trajo de vuelta un débil pulso. A las 9:25 am, fui transportada de urgencia al UT Southwestern Medical Center, con el sonido de las sirenas perforando el aire, un requiem por la vida que casi perdí. Pasé 76 días, del 13 de mayo al 28 de julio de 2019, internada en el Clements University Hospital, en la ala psiquiátrica. Los diagnósticos oficiales fueron un golpe devastador. Psicosis inducida por anfetaminas, un trastorno bipolar tipo INI, inducido por sustancias, síndrome de neurotoxicidad, desnutrición proteico-calórica severa y una cardiomiopatía inducida por estimulantes. Mi cuerpo y mi mente estaban completamente destruidos. Los exámenes iniciales pintaban un cuadro desesperanzador. Una resonancia magnética mostró una reducción del 18% en el volumen de mi córtex prefrontal, la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones y el pensamiento complejo. Un PET scan reveló que mi actividad dopaminérgica estaba un 70% por debajo de lo normal, una aniquilación química. El EEG detectó actividad epileptiforme en 3 regiones de mi cerebro, y un test neuropsicológico arrojó un resultado brutal. Mi coeficiente intelectual funcional había caído de 142 a 73, el de un niño pequeño. El doctor Jonathan Hayes, neurólogo jefe, me dio un pronóstico desolador. Daño extenso y probablemente permanente. Recomiendo el abandono inmediato de los estudios médicos. Necesitará medicación psiquiátrica vitalicia. Es improbable una recuperación cognitiva significativa. Estaba en el fondo del pozo, en el infierno más oscuro imaginable. Mi mente estaba quebrada, mi cuerpo deteriorado, y mi futuro, una sentencia de muerte disfrazada de vida. La desesperanza era mi única compañía. Mi mente era un torbellino de delirios, y mi cuerpo un cascarón frágil, como ya les conté. Pero el punto de no retorno, el día en que todo mi mundo se desmoronó de forma brutal y pública, fue el 13 de mayo de 2019. Esa mañana, a las 9:15 am, estaba sentada en el auditorio principal de la Facultad de Medicina, junto a otros 228 estudiantes, a punto de rendir el USMLE Step 1, el examen de licenciamiento médico. Este era el examen que definiría mi futuro, o al menos eso creía. Si esta historia te tocó profundamente, imagina el impacto que puede tener en otras vidas. Comparte este video en tus redes sociales para que más personas conozcan el poder de Dios en la restauración y la salvación. Tu acción puede ser la chispa que enciende la esperanza en alguien que la ha perdido. Para garantizar el éxito, para sentir esa falsa invencibilidad, a las 8:00 am me tragué una dosis monstruosa, 120 miligramos de Adderall y 80 miligramos de Ritalina. Mi cerebro ya estaba frito, pero yo creía que necesitaba más, que eso me daría la ventaja final. A las 8:45 am, el Adderall y la Ritalina ya estaban haciendo estragos. Empecé a sudar profusamente, empapando mi ropa, y mis manos y piernas temblaban de forma incontrolable, visible para cualquiera que me mirara. A las 9:00 am, el examen comenzó. Intenté concentrarme, pero la psicosis ya había tomado el control total. A las 9:15 am, todo explotó. No pude contenerme más. Me levanté de mi asiento, en medio del silencio tenso del auditorio, y grité con toda la fuerza de mis pulmones, con una voz que no reconocía como mía. Las respuestas están vivas, me están hablando. Los demonios que veía en mis libros de anatomía ahora saltaban de las hojas del examen, y las voces que me dictaban fórmulas químicas resonaban en mi cabeza como un coro de ultratumba. Un segundo después, a las 9:16 am, mi cuerpo se rebeló.
Una convulsión tónico-clónica generalizada me tiró al suelo. Mis músculos se contraían violentamente. Mi cuerpo se sacudía sin control. Espuma salía de mi boca. Todo se volvió negro. A las 9:17 a.m., mi corazón se detuvo. Una parada cardíaca. En medio de un examen tan crucial, mi vida simplemente se apagó. La doctora Patricia Moore, una de mis profesoras que estaba presente, actuó rápidamente. De 9:18 a 9:23 a.m., ella me practicó reanimación cardiopulmonar, RCP, sin dudarlo. Esos 5 minutos fueron una eternidad, la línea delgada entre la vida y la muerte. A las 9:24 a.m., la desfibrilación de emergencia funcionó, y mi corazón, por un milagro, volvió a latir. A las 9:25 a.m., fui transportada de urgencia al UT Southwestern Medical Center. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Fui internada en la ala psiquiátrica del Clements University Hospital, donde pasaría 76 días, desde el 13 de mayo hasta el 28 de julio de 2019. Los diagnósticos oficiales eran aterradores. Psicosis inducida por anfetaminas, gravísima. Trastorno bipolar tipo I, inducido por sustancias. Síndrome de neurotoxicidad. Desnutrición proteico-calórica severa y cardiomiopatía inducida por estimulantes. Mi cuerpo y mi mente estaban completamente destrozados. Los exámenes iniciales confirmaron la magnitud de la devastación. Una resonancia magnética, MRI, reveló una reducción del 18% en el volumen de mi córtex prefrontal, la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones y el pensamiento complejo. Un PET scan mostró que la actividad dopaminérgica de mi cerebro, esencial para la motivación y el placer, estaba un 70% por debajo de lo normal. El electroencefalograma, EEG, detectó actividad epileptiforme en 3 regiones distintas. Y lo más desgarrador para la que había sido valedictorian y un genio académico. Mi coeficiente intelectual funcional había caído de un impresionante 142 a un mísero 73, el nivel de una discapacidad cognitiva leve. El pronóstico médico del Dr. Jonathan Hayes, el neurólogo jefe, fue un golpe fulminante, una sentencia de muerte para mis sueños. Daño extenso y probablemente permanente. Recomiendo el abandono inmediato de los estudios médicos. Necesitará medicación psiquiátrica vitalicia. Es improbable una recuperación cognitiva significativa. En ese momento, no había esperanza. Mi carrera, mis sueños, mi identidad, todo se había quemado en el fuego de las anfetaminas. Mi vida, tal como la conocía, había llegado a un fin catastrófico, con la ciencia dando su veredicto final. Después del colapso, mi vida como estudiante de medicina terminó, y fui arrastrada a un infierno diferente. La sala psiquiátrica del Clements University Hospital. Aquellos primeros 30 días, del 13 de mayo al 12 de junio de 2019, son un borrón de rabia, confusión y desesperación. Estaba encadenada a mi cama la mayor parte del tiempo, por mi propia seguridad y la del personal. Pasé 72 horas amarrada al lecho. Escupía la medicación que intentaban darme. Agredía verbalmente a enfermeras y médicos. Y cada fibra de mi ser gritaba por escapar. Intenté huir 4 veces, con la mente tan rota que no entendía la realidad de mi situación. Mis visiones seguían allí, los demonios se reían de mi confinamiento y las voces se burlaban de mi desesperación. ¿Usted cree en milagros? Si es así, haga clic en el botón Me gusta y ayúdeme a difundir esta verdad. La fe puede mover montañas y, como están viendo en mi vida, hasta restaurar cerebros completamente dañados. Fue en medio de esa oscuridad que una luz comenzó a filtrarse, una luz en la forma de una enfermera. Se llamaba María Guadalupe Santos, tenía 53 años, 25 de experiencia, y era una mujer de fe inquebrantable de la Iglesia Bautista Getsemaní en Oak Cliff, Dallas. Ella trabajaba en el turno nocturno, el más largo y solitario.
En el día 31 de mi internación, el 12 de junio, a las 3:00 de la madrugada, María me encontró llorando, murmurando ecuaciones sin sentido, un torbellino de números y fórmulas que ya no tenían lógica. Yo estaba destrozada. Mi mente era un amasijo de confusión. María se acercó a mi cama y con una compasión que jamás había experimentado, susurró: «Mija, Dios conoce cada neurona de tu cerebro. Él las contó antes de que nacieras». Mi cerebro, dañado y enardecido por años de anfetaminas, respondió con el sarcasmo que me quedaba: «Dios no existe, solo sinapsis y neurotransmisores». Era lo único que mi intelecto podía ofrecer. Pero María no se inmutó. Su fe era más fuerte que mi cinismo. Con una sonrisa dulce y una mirada llena de esperanza replicó: «Entonces déjame orar a mi imaginación por tus neurotransmisores reales». Lo que María hizo después, solo lo supe mucho tiempo después. En su diario, que luego me mostró, documentó sus oraciones secretas. Cada noche, durante 30 minutos, se sentaba junto a mi cama y oraba por mí. Ayunaba todos los martes por mi recuperación. Movilizó a un grupo de oración de 40 mujeres de su iglesia que clamaban por mi vida. Y con una fe que desafiaba toda lógica médica, ungió discretamente mi frente con aceite 17 veces. María me confesó después que, en la 17ª vez, sintió un fuego en sus manos, una electricidad divina que no podía explicar. 3 días después de ese día 31, el 28 de junio de 2019, a las 4:17 de la madrugada, ocurrió el primer milagro. Desperté. Pero esta vez, no fue con las voces o las alucinaciones. Desperté completamente lúcida. Era como si una pesada niebla se hubiera disipado de mi mente. No entendía. María, ¿por qué siento paz? Mi cerebro está destruido, pero siento paz. María, con esa misma convicción inquebrantable, me miró y dijo: «Porque alguien más grande que tu cerebro está trabajando». La ciencia, sin embargo, no entendía de milagros. Cuando mis exámenes de 30 días se realizaron el 12 de julio, los resultados mostraron una mejora inexplicable en 3 marcadores neurológicos. El doctor Hayes, el neurólogo jefe que había dado el pronóstico tan sombrío, no podía creerlo. Atribuyó los resultados a un error de laboratorio, con una incredulidad palpable en su voz. Pero los exámenes se repitieron, no una, sino 3 veces, y cada vez los resultados fueron los mismos. Mi cerebro, que había sido condenado, estaba comenzando a sanar de una manera que la medicina no podía explicar. La mano de Dios se estaba moviendo en la oscuridad de mi hospital, donde la ciencia veía imposibilidad. Él obraba el milagro. Finalmente, el 28 de julio de 2019, me dieron de alta del hospital. Salí con 14 medicaciones psiquiátricas recetadas, una maleta llena de diagnósticos, pero con una pequeña chispa de esperanza encendida por la fe de María. El 4 de agosto de 2019, asistí a mi primera reunión de Medical Professionals in Recovery Through Christ, MedReg, en una sala de conferencias del Parkland Hospital. Allí conocí al Dr. Samuel Park, un exadicto a opioides con 8 años de sobriedad, que lideraba el grupo. Éramos 12 participantes, 7 médicos, 3 estudiantes y 2 enfermeros. Yo era la más joven y, neurológicamente, la más dañada entre todos. Esa comunidad se convirtió en un rayo de esperanza y el primer paso tangible hacia una recuperación que prometía ser tan milagrosa como el despertar de mi mente. El 28 de julio de 2019, dejé la unidad psiquiátrica del Clements University Hospital. Llevaba 76 días internos, una eternidad de oscuridad y desorientación, y salí con una receta para 14 medicamentos psiquiátricos. Los médicos habían dado un diagnóstico sombrío de daño cerebral probablemente permanente, y esas pastillas eran mi nueva condena. Pero lo que no sabían era que el milagro que María había sembrado en mi corazón ya estaba brotando.
El camino hacia la recuperación fue largo, pero cada paso fue guiado por una mano mayor. Si quieres más detalles sobre los recursos que me ayudaron en mi rehabilitación, incluyendo lecturas y contactos de apoyo, visita mi sitio web o la página de la Fundación Mentes Renovadas que encontrarás en la descripción de este video. Una semana después de mi alta, el 4 de agosto de 2019, di un paso crucial en mi camino. Fui a mi primera reunión con el grupo Medical Professionals in Recovery Through Christ, MEDRIC, que se reunía en el Hospital Parkland. Allí conocí al doctor Samuel Park, el líder del grupo, un exadicto a los opioides con 8 años de sobriedad, cuya historia resonó profundamente en mí y me dio un rayo de esperanza. El grupo estaba compuesto por 12 personas, 7 médicos, 3 estudiantes y 2 enfermeros. Era la más joven, la que tenía el cerebro más dañado, pero en sus ojos encontré una compasión y una comprensión que nunca había sentido. Ellos eran mi nueva familia, mi ancla en una realidad que aún se sentía frágil. Juntos, con la guía del doctor Park y la doctora Patricia Chen, una psiquiatra cristiana que se convirtió en mi mentora, diseñamos un protocolo de recuperación integral de 24 meses, hecho a la medida para mi caso. Fue un plan de batalla en 3 pilares, donde cada aspecto de mi ser sería reconstruido, no con mis fuerzas, sino con la gracia de Dios. El pilar, físico, fue fundamental en los primeros 6 meses. Mi cuerpo estaba devastado por la desnutrición y el abuso. Necesitaba una nutrición rigurosa de 3.500 calorías y 150 gramos de proteína al día. Me suplementaron intensivamente con 4 gramos diarios de omega 3, 3 gramos de Lion's Mane, un hongo para la salud cerebral, 1.000 miligramos de NAD+ por vía intravenosa semanalmente y megadosis de complejo B. Empecé a hacer ejercicio, progresando de simples caminatas a correr, lo que sabíamos que estimulaba la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas. Y, crucialmente, dormía 9 horas obligatorias cada noche. Un lujo que mi vida de anfetaminas me había negado, vital para la recuperación glial de mi cerebro. El pilar cognitivo se activó a partir del 3er mes y duró hasta el 12º. Mi mente era un campo de batalla. Hice sesiones de neurofeedback 3 veces por semana para regular mi actividad cerebral. Realizaba terapia cognitiva a diario y pasaba 2 horas al día en meditación cristiana, anclando mis pensamientos en la palabra de Dios. El proceso de reaprendizaje fue humillante al principio. Tuve que empezar con libros de 5º grado, repasando matemáticas y español básicos, antes de poder avanzar gradualmente. También comencé a aprender a tocar el piano, una actividad que se ha demostrado que estimula la neuroplasticidad del cerebro, ayudándome a reconectar las sinapsis rotas, y el pilar espiritual fue el más constante y transformador. Me sumergí en el estudio bíblico, enfocándome en pasajes sobre la renovación de la mente, con Romanos 12:2 como mi versículo central. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La doctora Patricia Chen, mi mentora psiquiátrica, me guiaba en este camino, uniendo la ciencia y la fe. Empecé a servir como voluntaria en una clínica para indigentes, una forma de devolver lo que había recibido y de ver la realidad del sufrimiento de otros. Y cada mes, con voz temblorosa pero creciente convicción, compartía mi testimonio en el grupo MEDRIC, reviviendo mi dolor para encontrar sanación en la vulnerabilidad. La medicación, que había sido mi esclavitud, fue reducida gradualmente bajo estricta supervisión médica. De las 14 pastillas que tomaba en diciembre de 2019, pasé a solo 7 en junio de 2020. En diciembre de 2020 ya solo tomaba 3. Y para junio de 2021, milagrosamente, estaba completamente libre de cualquier medicación. Un cerebro que, según los expertos, necesitaría apoyo químico de por vida, estaba funcionando por sí solo, y mejor que nunca. Los exámenes neurológicos progresivos que me hizo el doctor Jonathan Hayes, el mismo neurólogo que había dado un pronóstico tan sombrío de daño permanente, documentaron esta milagrosa reversión.
Los resultados eran tan impactantes que al principio se negaba a creerlos. En agosto de 2019, 3 meses después de mi colapso, mi QI funcional era de 73. Mi volumen cortical había disminuido un 18% y mi actividad dopaminérgica estaba al 30% de lo normal. Para febrero de 2020, 9 meses después, mi QI había subido a 95. El volumen cortical solo había disminuido un 12% y la actividad dopaminérgica estaba al 55%. En agosto de 2020, a los 15 meses, mi QI alcanzó 118. El volumen cortical se redujo solo un 7% y la actividad dopaminérgica estaba al 75%. Para febrero de 2021, a los 21 meses, mi QI era de 138. El volumen cortical se había reducido solo un 2% y la actividad dopaminérgica estaba al 92%. Y en agosto de 2021, 27 meses después de que mi vida casi terminara, los resultados eran simplemente imposibles. Mi QI funcional era de 145, superior incluso a mi QI premórbido de 142. Mi volumen cortical era completamente normal y mi actividad dopaminérgica estaba al 100%. El Dr. Hayes, quien inicialmente había dicho que mi daño sería permanente, se quedó sin palabras. Él, un hombre de ciencia, con toda su experiencia de 3 décadas en la medicina, declaró: «En 30 años de medicina, nunca vi regeneración de esta magnitud. Ana es nuestro caso de estudio principal sobre neuroplasticidad. Científicamente, es un milagro». Un milagro. La medicina no podía explicarlo, pero yo sí. Dios había tomado mi cerebro destruido, lo había reconstruido, neurona por neurona, mejor que antes, demostrando que ningún caso es demasiado difícil para Él. Mi recuperación, que la medicina había declarado imposible, no solo me devolvió la vida, sino que me abrió puertas que pensé que se habían cerrado para siempre. El camino que Dios trazó para mí me llevó de regreso a donde todo se había derrumbado, pero esta vez con una mente renovada y un propósito divino. Cada vida que mentes renovadas toca es un milagro en proceso. Si usted se siente llamado a ser parte de esta obra de restauración y apoyar a estudiantes en su lucha contra la adicción, considere hacer una donación a nuestra fundación. Toda la información está en la descripción. En enero de 2022, la University of Texas Southwestern Medical School me readmitió. Fue un regreso humilde, con condiciones estrictas. Tenía que repetir el 3er año de medicina, asistir a reuniones semanales con un psiquiatra y someterme a pruebas de drogas aleatorias 2 veces al mes. Acepté cada una de ellas, no como castigo, sino como parte de mi rendición y gratitud. Mi desempeño académico post-recuperación fue más que sobresaliente. Fue un testimonio vivo de la obra de Dios en mi cerebro. En 2022, logré un GPA de 3.89. En 2023, subió a 3.94. Y en 2024, no solo obtuve un GPA perfecto de 4.0, sino que me gradué en primer lugar de mi clase. Yo, la que había tenido el QI de un niño, ahora era la mejor. Pero el verdadero triunfo llegó con los exámenes de licenciatura médica, USMLE, las pruebas más difíciles para cualquier aspirante a médico. En el Step 1, obtuve un 265, un impresionante 99 percentil. Y en el Step 2, alcancé un 271, también el 99 percentil. Dios no solo había sanado mi mente, la había magnificado. El Match Day de 2024 fue otro momento de pura emoción. Fui aceptada en Harvard Mass General para mi residencia en psiquiatría, con un enfoque especializado en medicina de adicciones. Pasé de ser una paciente de psicosis inducida por anfetaminas a estudiar psiquiatría de adicciones en una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Dios me estaba usando, no solo para sanar mi vida, sino para capacitarme para sanar a otros. Este nuevo propósito me impulsó a fundar, en 2023, la organización Mentes Renovadas. Con sede en Dallas y capítulos en 12 universidades,
Nuestra misión es apoyar a estudiantes de medicina y residentes que luchan contra la dependencia de sustancias. En solo 2 años, hemos atendido a 234 estudiantes, con una increíble tasa de recuperación del 78%, que mantienen la sobriedad. Nuestro presupuesto para 2025 es de $890,000, todo dedicado a llevar esperanza y sanación. Una de las historias más impactantes de Mentes Renovadas es la de Jennifer Wu. Ella era una estudiante de medicina de Harvard que consumía 300 miligramos de Adderall al día y había intentado suicidarse 2 veces. Jennifer me buscó después de leer uno de mis artículos científicos, buscando una luz en su propia oscuridad. Hoy, Jennifer lleva 18 meses limpia y está completando su residencia en neurología. Sus palabras resonaron en mi corazón. Ana me mostró que el cerebro puede sanar. Pero más importante, que Dios puede sanar. Mis experiencias se convirtieron en conocimiento que pude compartir con el mundo científico. Publiqué mi primer artículo, Catastrophic Neurological Recovery, a Case Study, en el New England Journal of Medicine en 2023. Le siguieron Faith-Based Interventions in Stimulant Recovery en el American Journal of Psychiatry en 2024 y The Neuroscience of Spiritual Healing en Nature Neuroscience en 2025. Además, mi libro, From 73 IQ to Harvard, My Journey Through Stimulant Psychosis, ha vendido 67,000 copias. Pasé de escribir anotaciones delirantes en mi diario a publicar en las revistas científicas más importantes del mundo. Cada palabra, cada estudio, cada vida impactada, es para la gloria de aquel que reconstruyó mi mente y renovó mi propósito. Han pasado 6 años y 7 meses desde aquel día en que mi corazón se detuvo y mi cerebro se fragmentó. Hoy, con 29 años, Ana Sofía Mendoza Castillo se levanta cada mañana con el propósito de llevar esperanza a donde antes solo habitaba la desesperación. Soy residente R2 en psiquiatría en Harvard, un sueño que, a mis 22, pensé que había muerto para siempre en el suelo de aquel auditorio. Mi historia es solo una de millones que demuestran el poder de Dios para restaurar lo imposible. Si tú también tienes una historia de superación, de cómo Dios transformó tu vida de una manera que parecía imposible, te invito a compartirla brevemente en los comentarios. Tu testimonio puede ser la inspiración que otra persona necesita. Mi vida actual es una sinfonía de gracia. Mi salario como residente de 68,000 al año me permite vivir con dignidad, pero la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el propósito. He tenido el privilegio de dar charlas en 47 universidades, compartiendo mi historia, no para glorificar mi pasado, sino para exaltar al Dios que reconstruyó mi futuro. Estoy comprometida con el Dr. Michael Chen, a quien conocí en el grupo Medreke, y juntos caminamos esta senda de fe y servicio. Mi coeficiente intelectual, testeado recientemente, es de 148, superando aquel 142 de mis años de estudiante y muy lejos del 73 con el que me dieron de alta del hospital. Es una mente que se ha renovado más allá de toda expectativa. Mi transformación física es total. Mi peso se ha estabilizado en 125 libras. Mi cabello ha crecido completamente. Mi piel está clara, sin las cicatrices de la dermatilomanía. Mi corazón funciona al 100% de su capacidad normal y mi cerebro, según el Dr. Hayes, está más saludable que los controles normales. Cada célula de mi cuerpo grita el milagro de Dios. La restauración de mi relación con mis padres, José y Carmen Mendoza, es un testimonio aparte. En 2019, mi colapso los devastó. Los sumió en la culpa y la impotencia. Pero a través de la terapia familiar en 2020, y al ver la mano de Dios en mi recuperación, sus corazones fueron tocados. En 2021, mi padre José, el mecánico que solo conocía de trabajo duro, se bautizó, testificando del poder de Dios en nuestra familia. Y mi madre Carmen, quien limpiaba casas,
Hoy lidera un vibrante ministerio para madres latinas, compartiendo esperanza con quienes, como ella, tienen hijos atrapados en las adicciones. En 2025, ambos trabajan a tiempo completo en mi fundación Mentes Renovadas, sirviendo a otros con una pasión que solo una experiencia así puede encender. Mi padre José lo resumió mejor que nadie. Mi hija era mi orgullo por sus notas. La perdí por las drogas. Pero Dios me la devolvió mejor. Ahora salva vidas. Y la enfermera María Guadalupe Santos, aquella mujer de fe inquebrantable, sigue siendo un faro en mi vida. Su testimonio es un recordatorio constante del momento preciso en que Dios me tocó. Vi centenares de casos de psicosis por drogas. Me contó María una vez, con sus ojos llenos de convicción. Ninguno se recuperó como Ana. Yo ungí su frente 17 veces. En la 17ª vez, sentí fuego en mis manos. 3 días después, ella despertó lúcida. ¿Coincidencia? Yo no creo en coincidencias, creo en milagros. Mi versículo de vida, Romanos 12:2, resuena en cada fibra de mi ser. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Las anfetaminas prometían hacerme más inteligente. Me dejaron con el IQ de un niño. Pensé que mi carrera médica había terminado a los 22 años. Pero Dios tomó mi cerebro destruido y lo reconstruyó mejor que antes. Ahora uso mi historia, mis publicaciones científicas, mi experiencia clínica y mi vida para mostrar que ningún cerebro está demasiado dañado para Dios. La verdadera inteligencia no viene de pastillas, no viene de la presión académica, no viene de la validación del mundo, viene de la renovación divina. Cada paciente que trato, cada estudiante que ayudo, cada alma que encuentra esperanza en mentes renovadas, es evidencia de que Dios es el mejor neurocirujano del universo. Mi madre, Carmen, lo dijo con una sabiduría que va más allá de cualquier diploma. Crié a mi hija para ser doctora. Las pastillas casi la matan, pero Dios la crió para ser sanadora de sanadores. Vale más que 1000 diplomas. A Él sea toda la gloria, hoy y siempre.